Amigos de Sabiduría Popular, hoy tendremos un programa muy especial. Vamos a hacer un recuento desde que inició el servicio eléctrico en manos del Estado Dominicano hasta el día de hoy. ¿Por qué tenemos esta crisis eléctrica? No te lo pierdas, aquí en Sabiduría Popular. Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular 7, Twitter o X Sabiduría Pop RD. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Hoy les rogamos que estén con nosotros hasta el final, porque vamos a desarrollar el tema tal vez que más interesa a todos los dominicanos en estos momentos, y es las causas, el análisis y la solución de por qué la crisis eléctrica de República Dominicana. Y empezamos de una vez. La electricidad es la forma de energía que ha caracterizado la llamada revolución industrial en que vive la humanidad a partir del siglo XIX. ¿Y por qué esto es así? Porque en 1882-83, Thomas Alva Edison, luego con la cooperación de Nikola Tesla, desarrollaron los motores de inducción, desarrollaron la electricidad, que es un elemento propio de la naturaleza, pero que ellos lograron, primero, descubrir sus leyes y segundo, tomar lo que otros científicos empíricos de cuando empezaba el método científico y a desarrollarse la ciencia, tomaron y desentrañaron de la naturaleza distintos científicos a través del tiempo hasta que ellos pudieron ya instalar en esos años que ya mencionamos la primera red, microred de luminarias, de bombillos eléctricos en Nueva York en 1982-83, 10,000 bombillas en Wall Street, financiado por JP Morgan y ejecutado por Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison fue un científico práctico, brillante, pero que luego se le caracterizó por ser muy envidioso y que manejó muchas cosas que parecía que las hacía parecer como suya, pero nadie puede restarle que pudo lograr cerca de 150 patentes y quién sabe cuántas cosas hizo este hombre en su vida. Instaló esas bombillas allí por primera vez y allí empezó entonces el desarrollo de la electricidad como fuerza motriz, como iluminación. Empezó entonces el desarrollo de los motores eléctricos que antes eran a vapor, y hay que saber la lucha que se desató entre los partidarios de la fuerza a vapor, de los motores a vapor y esta nueva tecnología, porque se conocen sus efectos, se ponen a mover movimientos, maquinarias, vehículos y complejos industriales, pero nunca nadie ha podido ver la electricidad. El vapor, por lo menos usted ve el humo del agua convertida a vapor, todo esto,
pero la electricidad es un fluido invisible, pero perceptible, con una tremenda capacidad de fuerza y de manera eficiente, de manera directa y total. Pues el mundo siguió este desarrollo, por eso Estados Unidos se caracterizó por ser la sociedad donde tuvieron lugar los más poderosos inventos industriales que le convirtieron en la nación más rica de la historia de la humanidad. ¿Y cuáles fueron esos 5 elementos que transformaron y convirtieron a la sociedad de Estados Unidos de América, nunca Norteamérica, como dicen algunos, ignorando que Canadá, por cierto, tiene grandes conflictos con Estados Unidos, ignorando que Groenlandia también, ignorando que México también, y todos junto a Estados Unidos son Norteamérica, de manera que nadie tiene derecho a decir, primero, a cometer el error de decir los Estados Unidos de Norteamérica. Nunca se ha llamado así, se llama Estados Unidos de América. Ni tampoco entregarle el adjetivo de Norteamérica o el sustantivo de Norteamérica a Estados Unidos, que tiene su nombre. Pues bien, ese país se convirtió en el dominante en el capitalismo mundial porque terminó de desarrollar, aunque al principio fue en Gran Bretaña donde empezó a desarrollarse el acero, pero Estados Unidos con US Steel, en manos, por cierto, primero de Andrew Carnegie y luego de JP Morgan, llegó a controlar el 95% de la producción de acero del mundo entero. Imagínese usted cuánto dinero no le generó eso a Estados Unidos. Vino entonces Willard Clark y en 1859 descubre el petróleo en Titusville, Pensilvania, con una perforación de un pozo que hizo a 400 pies, y de allí empezó la tecnología del petróleo y del gas natural. Y también Estados Unidos al final del siglo XIX controlaba la producción a través de Rockefeller, la familia Rockefeller, de la Standard Oil, llegó a controlar el 95% de todo el petróleo producido en el mundo entero. Ya con el acero y el petróleo casi era suficiente para que Estados Unidos se encaminara a controlar todo. Pero entonces vino la electricidad y de Estados Unidos partió en mucho General Electric, Westinghouse y otras para electrificar al mundo entero. Se establecieron en Europa, en Japón, todas, y de allí partió el desarrollo de ese mundo impresionante de la electricidad que tenemos hoy. ¿Qué cantidad de millones y millones y millones y millones de dólares no les habrá producido el desarrollo, la industrialización y la comercialización de la electricidad? Y ya con el acero, con el petróleo y la electricidad tenía ya Estados Unidos para los 1800 y tantos, 1900, 1910, 1920 para... Sin embargo, el país que tenía todavía el imperio era Gran Bretaña, el imperio británico, que terminó de ser imperio británico tras la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos no se había desarrollado militarmente, sino económicamente, empresarial, industrialmente, pero falta más. Además del acero, del petróleo y del carbón, que iba incluido también con unas reservas impresionantes de carbón. Y entonces centro de fabricación
de las más grandes centrales y complejos de carbón, de plantas a vapor y de todo esto, telares de todo tipo. Entonces vienen los grandes ferrocarriles que encabezó Cornelius Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt encabezó, y fue cuando Estados Unidos completa uniendo desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, completando así el destino manifiesto que Estados Unidos tenía que ir desde, nació Estados Unidos de América como simple 13 colonias, con tan solo 844,000 kilómetros cuadrados, pero ha terminado con 10 millones de kilómetros cuadrados. Fue adquiriendo territorio hacia el oeste. Primero compró o recibió casi un regalo de Napoleón Bonaparte los territorios de Luisiana en 1803, 1813, por ahí. Y entonces se hace de lo que hoy son 17 estados, que empieza con Luisiana y termina con Minnesota, 14 estados, perdón. 2 millones de kilómetros cuadrados, cuando ellos eran solo 844. Y luego con México, tienen la conflagración con México, y allí pierde México otra cantidad impresionante, casi 3 millones o más de kilómetros cuadrados. El estado de California, Nuevo México, Arizona, Utah, Colorado, bueno, tantos estados, hasta completar, y todo eso, el recorrido se logra con los grandes ferrocarriles que Estados Unidos entonces exporta al mundo. ¿Y qué significaron esos ferrocarriles? Que por donde quiera que iban pasando, iban desarrollando la agricultura, desarrollando la inmobiliaria, la minería, el petróleo y tantas cosas más, la industria de la madera, hasta que se corona Estados Unidos luego con lo que desarrolló Henry Ford en 1914-15, que es la producción en masa. La producción, automóviles se producían a mano desde 1880 y aún antes. Lo que no se conocía era la producción de automóviles en masa, en serie de producción, en serie. Y bueno, con estos 5 elementos, Estados Unidos se convierte en el monstruo que luego fue y que hoy es. Pero bueno, ¿cuándo viene entonces la electricidad a República Dominicana? En 1893 se celebró en la Plaza Colón. Ahí se inauguró con fanfarria, con la banda de música de los bomberos, la primera entrada en funcionamiento de la primera planta y el alumbrado en Santo Domingo. 1800, en tiempos de Lili. Y así, en manos del sector privado, siguió la instalación de plantas pequeñas, unidades que se encendían a las 7 o a las 6:30 de la tarde, se apagaban a las 9:30 o a las 10. Para ese entonces, las 10:30 de la noche, eso era ya muy tarde, muy entrada la noche. Entonces alumbraban por 4 o 5 horas. Y casi todas eran empresas privadas, las que instalaban estas plantas de generación y estos alumbrados, como ocurrió aquí con el telecable, que surgieron como empresa. De manera que la generación de electricidad, la electricidad fue un bien de consumo, un servicio, pero como para las altas clases medias. Nunca se pensó, cuando nació, que se iba a convertir casi en un derecho de los seres humanos. Nunca se pensó. Fue al correr del tiempo que se fue viendo la magia, fueron inventando
una serie de electrodomésticos. El año 1920 al 1930 se le llama la década de la comodidad humana. ¿Y por qué? Porque fue en esa década que nacieron la nevera. Las neveras no existían. Las neveras eléctricas o a gas nacieron en los años 1920 y tanto. Pero nació entonces también la radio, nació esa máquina de limpiar la casa, el vacuum cleaner, los extractores de sucio, esas maquinitas para tostar panes, para cocinar esas ollas grandes, todo lo eléctrico, las bombillas en distintos elementos más ricas que cuando las inventó Thomas Alva Edison. Nació el mundo de la comodidad, el automóvil se masificó y todo lo eléctrico se hizo doméstico, acomodó la familia, todo ello y las industrias. Entonces, la década del 20, por eso se le llaman la década de las comodidades humanas, la década de la familia, pero fue en ese año también que por primera vez votaron las mujeres en Estados Unidos, pero además que se le permitió tener licencia de conducir. Y como había ocurrido la Primera Guerra Mundial y terminó como en el 18, los hombres estaban peleando en la guerra y las mujeres estaban trabajando en las fábricas. Las mujeres entonces se independizaron o empezaron a independizarse, y cuando los hombres regresaron, quisieron ir a decir, deme mi puesto de trabajo y usted váyase a la casa otra vez. La mujer le dijo, no, usted es héroe de guerra, yo también. Usted estaba peleando y yo estaba haciendo las municiones, yo estaba haciendo las armas, yo estaba preparando los alimentos enlatados que usted se comía, le estaba preparando su ropa. Entonces hay dos héroes, usted en el campo de batalla y nosotros en la preparación de todo el material que usted necesitaba para pelear. Y así la electricidad siguió. Y en 1929, aquí en República Dominicana, se le otorgó, se creó la empresa eléctrica de Santo Domingo. Ya se fue haciendo más general el uso de la electricidad y ya nació una empresa de mucho mayor tamaño. Y siguió siendo empresa privada hasta 1955. De manera que el servicio eléctrico nació en manos de la empresa privada como fuerza, como energía. Nació la electricidad, pero asimismo nacieron todos los artefactos, utensilios, dispositivos, máquinas que la generan a ella misma y máquinas para todos los usos. Nacieron en manos del sector privado y en 1929 fue que se otorgó la concesión a esa empresa que luego en los 50 y 55 era propiedad de la Stone & Webster, la compañía a quien el régimen de Trujillo, el tirano, el déspota, el presidente Trujillo, decidió comprar en 1955 mediante el decreto 555 del 19 de enero de ese año. Compró la compañía eléctrica de Santo Domingo y le puso el nombre de Corporación Dominicana de Electricidad. Corporación Dominicana de Electricidad. ¿Y para qué la compró? El decreto decía, es más, el decreto decía que era para completar la total industrialización
de la industria, la agricultura y el servicio doméstico en todo el país. Inmediatamente se preparó lo que se llamó el Plan Trujillo de Electrificación Total de República Dominicana. El primer plan eléctrico que tuvo el país se llamó Plan Trujillo de Electrificación Total de la República Dominicana. Este plan fue para el periodo 1950 al 1965. ¿Y en qué consistía ese plan? ¿En qué consistía? ¿Por qué también entre los considerandos decía el decreto? Porque se comentaba que Trujillo empezó a tener choques con la empresa Stone & Webster, canadiense de inversión en República Dominicana, dueña de la compañía eléctrica de Santo Domingo. Y estos choques nacían de que el régimen Trujillo, en su gobernanza, entendía que determinados barrios o determinados pueblos debían tener el servicio eléctrico y que tenía que expandirse y daba las órdenes. Pero la empresa le decía, no nos es rentable, no ganamos dinero si le ponemos electricidad a ese pueblo. Acuérdense que esto es un negocio, una empresa. Si no nos conviene, no podemos ponerle el servicio. Entonces, Trujillo, pero eso ocurrió casi en toda América Latina y casi en todo el mundo, que los gobiernos, al comprobarse, al radicarse, al desarrollarse la electricidad ya como un componente esencial, como el sistema circulatorio de la revolución en que estaba viviendo la humanidad, la revolución, la modernización industrial de todo el mundo, que sustituyó el músculo, que sustituyó el músculo animal, que sustituyó el vapor de agua, las plantas a vapor. Entonces, en casi todo el mundo se decidió que los gobiernos, un servicio tan masivo, de tanta cobertura nacional, tenía que estar en manos del Estado. Y todos estos elementos se pusieron en el decreto y por fin el Estado adquirió la empresa y entonces lanzó el Plan Trujillo de electrificación total de la República Dominicana. ¿Y en qué consistía ese Plan Trujillo de electrificación total de República Dominicana? Bueno, en la instalación de 6 plantas, eran motores de pistones de 18.5 megavatios cada uno. En total, 110 megavatios. Pero ahí empezó el no cumplimiento, ahí empezó la falla, porque el desarrollo del pueblo dominicano se aceleró a partir del 1960, la industrialización se aceleró, la llegada de nuevos equipos, de nuevas industrias se multiplicó y el consumo, la demanda de electricidad se multiplicó por mucho y entonces incumplir esos planes, el no cumplir los planes de expansión del Plan Trujillo de electrificación total de la República Dominicana 1955-1965, el empezar a aumentar las llamadas pérdidas, y repito, el plan eran 6 plantas
de 18.5 megavatios cada uno, 110 megavatios, y solo se cumplió el 58%, el 42% no se cumplió. Se empezó a dar mal mantenimiento, empezaron los gobiernos breves. Tras la caída de Trujillo, nadie se dolía de nada, creían que la electricidad venía como maná caída del cielo, y entonces, llegado Balaguer en 1966, tras la Revolución de Abril, tras el golpe de Estado a Juan Bosch, tras el gobierno del triunvirato y los tantos pequeños gobiernos efímeros que hubo, entonces en 1967 se definió otro plan, trayendo a una empresa extranjera llamada Evasco, y así se llamó el plan Evasco 1967-1975. Vamos a hacer una pausa para recargar pilas, tomar un poquito de agua y continuar este detalle de por qué la sociedad dominicana parece que se acostumbró a incumplirse sus propios planes de expansión. ¿A quién se le hace daño cuando se incumplen los planes de expansión? Si es que los gobiernos se roban el dinero o lo gastan en otras cosas, o por corrupción amañan las cosas o dificultan la ejecución, termina perdiendo los propios grupos gobernantes vinculados a ese gobierno, termina perdiendo la propia oligarquía o las fuerzas de facto que siempre dominan el país sin importar qué gobierno sea, pero sobre todo pierde el pueblo entero y sobre todo los más pobres. Vamos a hacer la pausa y continuamos en este relato. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Vamos a seguir en esta interesante búsqueda. ¿Dónde están las causas que hacen que la sociedad dominicana, todos los gobiernos, no solo este, desde la primera vez que el gobierno dominicano en tiempo de Trujillo compra la empresa eléctrica, la compañía eléctrica de Santo Domingo en 1955 de mano de la empresa canadiense Stone & Webster y la convierte en la CDE, empiezan a incumplirse los planes. Y ya dijimos que el primer plan de expansión se llamó Plan Trujillo de Electrificación Total de República Dominicana, que consistía en instalar 110 megavatios. El plan para 1965-1980. Apenas se instalaron de las 6 plantas de 18.5, Timbeque y en otros lugares, apenas se instalaron el 58%. El 42% se incumplió, es decir, se acumuló ese déficit. Y una sociedad dominicana que empezó a evolucionar mucho más rápido. A la muerte de Trujillo había una sola universidad con 3,000 estudiantes. Ya para el 70 habían varias universidades, ya éramos 7 millones, ya no éramos 3. Todo empezaba a dispararse y entonces incumpliéndose los planes de expansión. Ese segundo plan, el plan de Evasco, 1967-1975, ¿en qué consistía? El nuevo plan, las nuevas esperanzas, en instalar 492
492 megavatios, como 2 plantas de 50 megas, 2 plantas de 80 y 2 plantas de 116 megavatios, entre todas 492 megas. Allí fue que empezaron a instalarse Jaina 1, Jaina 2, Jaina 3, Jaina 4. Pero, oiga, lo que pasó allí no tuvo nombre en tiempo de Balaguer. Las Jaina, 2 de ellas, creo que fue la 1 y la 2, no sé si fueron saboteadas o por mal mantenimiento, las calderas se estallaron. Y plantas que duran 50 años salieron de operación a los pocos años de operación. Y volvieron los apagones interminables. La situación se fue poniendo, ya les digo, el plan Vasco era instalar 492, 2 de 50 megas, 2 de 80 megas y 3 de 116 megas. No se hizo. Apenas se instaló el 56%, menos que la vez anterior. Entonces el 44% no se instaló, pero de lo que se había instalado, entonces reventaron y salieron sin ser repuesta. Entonces quedamos con el déficit de 42% del primer plan, del plan Trujillo, y entonces del 44% del plan Vasco, pero dañada, entonces fue como volver atrás. ¿Y eso se resolvió alguna vez? Nunca. El plan era hasta 1967 hasta 1978. En 1975, dándose el gobierno cuenta de que era un desastre tan grande, los apagones no dejaban vivir a los dominicanos, las familias, muchos no podían prender ni siquiera sus abaniquitos, pocos tenían aire, pero aún así no podían dormir. Casi todas las empresas tuvieron que comprar plantas privadas. Estamos hablando del 1973, 74, 75. Balaguer en 1970 tuvo una tremenda crisis política. Su partido se dividió. Francisco Augusto Lora, Guarionet Lluvere Montaz y otros líderes del propio partido le hicieron el partido MIDA, Movimiento Integracionista, Antirreeleccionista, Democrático Antirreeleccionista. Y entonces, ¿qué hizo? Militarizó el país y obligó a que el partido fuerte de oposición tuviera que retirarse de las elecciones, y fue solo a las elecciones, yo creo que con Lajara Burgo, que sacó 5 votos. Esa era la situación del país. En el 75 entonces viene otro plan sin haber resuelto ninguno de los otros planes. Y ese se llamó el de Middle West Services. Middle West Services. Y ese plan, todavía más ambicioso, pero basado en qué? Si no se había perdido la costumbre o nunca hubo de cumplir los planes, de dejarlos a medio, por mitad, y luego que las plantas se instalaban, no darle mantenimiento. Se deterioraban a los 3, 4, 5 años, plantas hechas para 50 años. Entonces, ¿qué pasó? Vino ese Middle West Services, una nueva compañía de Estados Unidos con bombos y platillos, y entonces decidieron instalar unos 845 megas
Allí fue que se instaló la primera vez una turbina a gas, pero no de ciclo combinado. Imagínese usted, una turbina simple no tiene más de un 34, 35% de eficiencia, porque eso es quemar gas, entrar el gas natural, quemar un 50, un 70%, y luego con las ineficiencias internas del sistema, el roce, las frisuras y todo eso, no tiene más de 34. Las turbinas son interesantes cuando son a ciclo combinado, que llegan hasta un 57 y hasta 60% de eficiencia. Pero bueno, fue la primera vez que se instaló esta turbina. Entonces había 3 centrales a vapor de 80 megavatios, la primera vez cuando entraron las centrales a vapor del país, 30 centrales a vapor, y habían 5 plantas de 116 megas, en total 845 megas. Pero ese plan tampoco se cumplió. Y este fue para 1975-1982. En eso Balaguer pierde las elecciones en el 98, y de esa planta solo se instalaron, con cierto retraso, Itabo 1 e Itabo 2, que la instalamos nosotros muy jovencitos, y Marcelo Jorge también. Nosotros fuimos el secretario técnico de la presidencia de don Salvador Jorge Blanco, y Marcelo, el director administrador de la CDE, y don Antonio, que había iniciado apenas la Itabo 1, nosotros también iniciamos Itabo 2, completamos Itabo 1, pero construimos también la presa de Atillo con recursos propios en los 4 años, y eso hay que reconocérselo a Jorge Blanco, la presa más grande del país, por mucho, sin un centavo de préstamo. Pero lo cierto es que el plan solo se cumplió en un 40%. Peor todavía, fíjese, el plan Trujillo de electrificación total de 1955 al 65 se cumplió en un 58. El plan Evasco tampoco se cumplió, apenas llegó a un 56. Pero el plan del Middle West Services, traído por Balaguer, el último dentro de sus 12 años, apenas se cumplió en un 40%. Balaguer sale del poder en 1978. Entra el PRD al poder y trae entonces, antes de irse, Balaguer trajo a la Sofrelec, que es la Société Française d'Études de Réalisation d'Équipements Électriques. Se llama Société Française d'Études et Réalisation d'Équipements Électricité. El Sofrelec, la compañía, la Sociedad Francesa de Estudio y de Instalación de Equipos Eléctricos, Sofrelec. Y esa empresa dijo, pero ustedes lo que tienen que priorizar las hidroeléctricas. Entonces se lanzó el plan de 400 megavatios en hidroeléctrica, pero todo el mundo que tenga 2 dedos de sentido, 2 dedos de frente, debe saber que las presas, su construcción toma mucho tiempo. No solo que cuesta mucho dinero en la instalación inicial, sino también mucho tiempo, porque además se construyen a la intemperie, junto a un río. Si los ríos se desbordan, si vienen los huracanes, si vienen las tempestades, las inundaciones, todo eso afecta
Y efectivamente, no se pudo cumplir el plan. La idea era que el 30% de la capacidad instalada de generación de República Dominicana fuera hidroeléctrica. Eso nunca se logró. Hoy, con 750 y tantos megavatios, dando el salto de en esos tiempos al día de hoy, hoy tan solo generamos el 7% de toda la electricidad que genera el país, el 7% es hidroeléctrico. Ahora hay otros países en América Latina que son parte de los continentes. Allí es posible, pero no en una isla. Las islas tienen muchas desventajas. ¿Por qué? Nosotros somos una isla y muy pequeña. Nuestra montaña más alta son 3.000 metros y uno tanto. Por tanto, no nieva, no hay hielos eternos, no hay nevados, no hay glaciares. Entonces, nuestros ríos solo reciben agua cuando llueve. Pero no es así en Costa Rica, que tiene tantos volcanes, tantas montañas altas y está también dentro de una masa continental, al igual que Guatemala, al igual que Nicaragua, al igual que Panamá, Honduras, y por eso esos países tienen presas con ríos que siempre tienen mucha agua. Y entonces sí, por ejemplo, Costa Rica, el 76% de su electricidad viene del agua. Guatemala, el 38%. Nicaragua, esa es la que menos, un 26%. El Salvador todavía tiene también un 28%. Panamá tiene un 33%. Pero si usted se va a Colombia, Colombia obtiene el 67% de su electricidad es de agua. Brasil un 60%, Paraguay un 76%. Y así, bueno, Chile, Argentina, casi todo. Bolivia es que se ha descuidado y apenas, y la misma Argentina debería producir, figúrese, Argentina tiene todas las posibilidades de ser 100% renovable. Bueno, nosotros aquí con el plan Midwest nos quedamos atascados, apenas se cumplió el 80% y entonces es en 1998 que nos damos cuenta que el Estado no puede seguir tratando de ser el único dueño. Claro, ¿cómo puede serlo si no cumple ninguno de los planes? ¿Cómo puede serlo si ninguno de los gobiernos cumplen? ¿Por qué en Noruega sí pueden? ¿Por qué puede Francia? La compañía de electricidad francesa tenía un 12% de participación del capital privado. Pero Francia, desde 1965, Charles de Gaulle tomó la decisión firme, eso es lo que se llama ser estadista, porque si usted no sabe resolver los problemas esenciales de su pueblo, usted no es estadista, usted es un gobernante. Y República Dominicana parece que no los ha tenido. Esa es la verdad. Tal vez Trujillo, pero era un asesino, era un criminal y terminó. Porque ese sí que demostró que sabía hacer empresa, porque las hizo. Entonces, el país en 1989 invita a organismos, entidades internacionales a que vengan acá a ayudarle a encontrar soluciones a un problema que el Estado ya tenía 34 años, los gobiernos, todos los gobiernos desde 1900, el propio gobierno de Trujillo que no cumplió,
su plan de expansión, 55, porque él tuvo 6 años vivo, pero en esos años fue que empezó a cometer atrocidades. Si bien había firmado el concordato con la Iglesia Católica tratando de que le dieran el título de benefactor de la Iglesia, que por poco se lo dan, empezó entonces el atentado de Rómulo Betancourt, de Castillo Armas, tantas cosas por declararse el campeón del anticomunismo en América, y entonces descuidó su aspecto de hombre de acción y de hombre ejecutor de planes y de empresas. Y allí entonces le aplicaron las sanciones en 1959, y eso implicó expulsarlo de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, pero de los organismos de comercio y todo eso. Y ningún país de América Latina, ni Estados Unidos, ni muchos países europeos le compraron nada nunca, ni el azúcar, ni nada. Y entonces Trujillo tuvo que inventarse una serie de relaciones, como está haciendo Maduro ahora, y hizo relaciones con Rusia, hizo relaciones con Irán, hizo relaciones, bueno, con países exóticos para ese entonces, buscando cómo poder tener relaciones y que le compraran los bienes. Yo recuerdo que era niño viviendo en mi batey Gonzalo en Monte Plata, que los empleados de la empresa más grande que había en este país, que se llamaba la Compañía Azucarera Dominicana, CAT, que tenía los 12 ingenios de Trujillo, duraron 1 año y medio, yo era niño, y no cobraban porque los ingenios de Trujillo no tenían dinero, producían el azúcar, pero no tenía quien se la comprara. Todos esos problemas tuvo Trujillo, incumplió todos los planes de expansión, pero también los hicieron todos los otros gobiernos, los efímeros y los gobiernos. A don Juan se le fue el tiempo planificando, no fue un hombre de acción. A Balaguer no sé por qué se le quiere rodear de deficiencia cuando no cumplió ninguno de los planes. Don Antonio tampoco lo cumplió, Salvador Jorge Blanco tampoco lo cumplió. Hasta aquí, aquí están los datos, no estamos hablando por hablar. Vuelve Balaguer al poder y entonces en 1989 se trae el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL, organismos que vinieron a asesorarle, y estaba en vigencia ya el plan Sofrelec, que Balaguer en el 75 había puesto, pero que fue a partir de 1981 que se planteó ya formalmente el plan Sofrelec, del 81 al 92, y este plan ya decimos que se concentró en instalar el 30% de la capacidad instalada en 400 megavatios en hidroeléctrica, instalar 6 unidades térmicas de 115, 690 megas, era ambicioso. Y entonces 6 de 115, ¿verdad? Pero solo se pudieron instalar 2. En hidroeléctrica de 400 megas solo se pudo instalar López Angostura, porque la presa de Atillo no era propiamente para electricidad. Apenas sí instalamos 8.500 kilos, 8.5 megas, pero también el plan Sofrelec aspiró a reducir las pérdidas, que ya en 1978, 79 eran del 26%, reducirla en 10 puntos
al 16%. ¿Y saben qué pasó? Que mejor aumentó al 30%. Y desde entonces hemos tenido pérdidas del 30%. Pérdidas del 30%. Fracasó los de hidroeléctrica porque sí, tenemos varias, Higüey, Aguacate, pero eso fue ya mucho después de los planes, que también fracasó el plan. Entonces entró las negociaciones y en 1989 se firmaron 2 contratos con el sector privado. El de la ESA con un señor llamado Roberto Camino y el de Estrella del Norte con González Bunster. Allí empezó la entrega del sistema eléctrico que se soñó y se pensó que estuviera en manos del Estado por su naturaleza estratégica y aconsejado por organismos internacionales. Se recomendó, se impuso al gobierno dominicano el ir traspasando o asociándose al sector privado el sector eléctrico. Y así es que se aprueba la Ley de Incentivo Eléctrico en 1990 con la Ley 1490. Y se empieza a darle a las compañías que vinieran a instalarse al país toda suerte de incentivos y atractivos, como exoneraciones de combustible, exoneraciones de equipamiento de todas las plantas, de todos los ajuares, bienes que trajeran sus expatriados, sus empleados, en fin. Vamos a hacer una pausa para entrar entonces, ya después de 1990 hasta el día de hoy, cómo el Estado dominicano, y más que el Estado, la sociedad, porque ¿de qué vale hacer un comentario como este si no decimos la verdad? Parece que hay una conjura, una asociación entre los gobiernos y los grupos hegemónicos económicos de República Dominicana para que República Dominicana, el país, nunca tenga un servicio eléctrico eficiente. O parece también que les conviene y sacan tanto beneficio de mantener la tortura y de mantener la mediocridad del servicio, ganan tanto que parece que eso le conviene más que lo que ganarían en un servicio eficiente. Vamos a la pausa. Pues continuando con estas causas de la crisis eléctrica de República Dominicana. Cualquier país puede tener un problema. Estados Unidos era una sociedad totalmente invivible, sobre todo Nueva York, en los años 70, 75, como hasta el 80 y un poco más. Llegó un Rudolph Giuliani, llegaron otros e hicieron de Nueva York una ciudad, le restauraron su belleza y su seguridad. Y muchas ciudades han atravesado por muchos procesos. Francia una vez fue París, de las ciudades más inmundas del mundo, asquerosa, fea. Pero Napoleón III se dispuso y en 8 años la convirtió en lo que es hoy, en la ciudad más linda del mundo. Getúlio Vargas hizo lo propio con la capital de Brasil, que era Río de Janeiro, pero era un antro de toda cosa. La trasladó a donde hoy es Brasilia y la ha convertido en una de las grandes urbes del mundo. ¿Por qué República Dominicana? La misma tierra que una vez, cuando salió Ángel Miolán a hablar del turismo, le decían,
¿y los turistas dónde están? Y otros respondían, en la cabeza de Miolán, porque no había turistas y hoy tenemos 12 millones. Es decir, que podemos resolver cosas. No estamos diciendo que somos incapaces de todo. Lo que pasa es que hay que encontrar las causas de por qué este sector vital, que es la electricidad, cada día empeora en vez de mejorar. Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Seguimos, decíamos que en 1989 se capitalizó o se privatizó oficialmente de nuevo, porque ya dijimos que nació en manos privadas, que fue en 1955 que se creó la Corporación Dominicana de Electricidad, que ahí se hizo de gobierno oficial, de dominio público, que se manejó así hasta el 1989 y todavía gran parte lo es, porque es del gobierno ETED, la empresa que transmite, creada por nosotros y fuimos nosotros los que pusimos esa condición de que nunca podía privatizarse. Ramón Albuquerque, me excusan, fuimos nosotros, el autor de la Ley General de Electricidad 125, y también creé la EGEIT, la empresa de generación eléctrica, con la condición de que nunca pudiera tampoco privatizarse, y creamos también la UER. Pero el Estado solo tiene hoy esa parte porque parecen ser monopolios casi naturales, pero el Estado ya, el sector privado, se comparten la generación, la distribución en parte también está compartida con el sector privado porque existe CEPEM y existen otras empresas que tienen acuerdos o licencias de operar determinados circuitos o regiones en el país, las tienen también. Y entonces, pero fue en el año 90 que empezó la entrada ya formal y se creó la Ley de Incentivo y Desarrollo Eléctrico, 1490, que ofreció, bueno, de todos los atractivos a las empresas eléctricas para que vinieran al país a instalarse y a conjurar los males de la crisis eléctrica. Pero en 1997 apareció Leonel Fernández en el 96 y entonces viene con un planteamiento radical, ya que el Estado no ha sido capaz de dar un servicio eficiente, vamos a vender esa planta a cualquier precio. Y así se crea la ley 141-97, que como nosotros éramos senador, no presidente del Senado, el presidente del Senado era Amable Aristi Castro, porque el Senado estaba controlado por PLDistas y reformistas, y nosotros nos opusimos a esa ley porque regaló, y sabíamos que iba a regalar. La ley estableció que la venta o la negociación de la participación 50-50 con el sector privado se haría por decreto nada más, sin que el Congreso lo aprobara. Y así se hizo. Y así lo hizo Leonel. Esos dineros nunca entraron a las arcas públicas, el país regaló eso, sino que se busque el dinero. Pero bueno, ya eso es lágrima derramada. Y somos nosotros que volvemos y en el 2001, en 1998 se terminó de capitalizar todo y en el 2001 llegamos a presidente del Senado, en el 98, finales, y entonces dijimos, debe haber una ley moderna
una ley general de electricidad y sometimos el proyecto de ley y la actual ley 125, ley general de electricidad, es de nuestra autoría. Esa es la ley que terminó o que intenta reorganizar con las reformas que se le han introducido, con la creación del Ministerio de Energía y Minas, que vino mucho después, este vino en el 13, y en fin, entonces luego viene y se crea, luego de todo eso, se privatizó también la distribución con Unión Fenosa, y aquello sí fue el desastre. Tuvo que el gobierno de Hipólito que venir y readquirir la distribución, y por eso nacieron las sedes, la EDE, EDE Norte y EDE Sur. Es que el Estado las privatizó a ver si el sector privado podía cobrar, a ver si el sector privado hacía las inversiones, y no las hizo. Empezaron a sacar utilidades con mañas y artilugios y se rieron del país de esa capitalización o de esa privatización. Entonces hoy se plantea que tal vez las pérdidas puedan mejorarse privatizándola, cuando ya, si hubo algo traumático, fue ese periodo en que la comercialización se privatizó. Bueno, en esto viene entonces el gobierno de Danilo Medina y plantea Punta Catalina. Punta Catalina fueron donde nosotros, y nos dijeron, ¿usted está de acuerdo? Yo le dije, desliguen mi opinión, que no quiero darla, sobre cuánto va a costar esta planta. Si costará mucho o no, porque, y se lo dije a sí mismo, yo sé que no hay contrato ni proyecto de 2.000 o 3.000 millones de dólares que el gobierno no se robe 200 o 300 millones. Se lo dije a ellos. Pero si quieren mi opinión técnica, la voy a dar. Esa planta es absolutamente necesaria. Si el sector privado no ha querido hacerla, el sector público está obligado, porque si no el país se va a quedar absolutamente sin electricidad. Lo dijimos. Entonces reclamamos que fuera a gas. No se encontró el gas porque Estados Unidos tenía prohibida la exportación de gas para hasta el 2014. Ya cuando la planta estaba en construcción para carbón, apareció entonces que Estados Unidos cambió la ley y por eso bajó el precio del petróleo y del gas a nivel mundial. Se recuerdan que en el 14 estaba a 108 el barril y de repente bajó a 70 y así mismo el gas, etc. Esa planta de Punta Catalina se ha convertido en el gobierno hizo la auditoría para comprobar si realmente se habían robado los 1.000 millones que se decían. Parece, nunca publicado la auditoría, parece que con esto le dan una liberación de sospecha al gobierno de Danilo. Me hubiera gustado que se hubiese aireado, estudiado y discutido la auditoría, porque el país ahí tiene la duda de si le robaron 500, 300 o cuántos millones. El caso es que nosotros siempre fuimos de opinión que se construyera esa planta y éramos de opinión que se construyera inmediatamente otra más, pero a gas natural. Eso no se ha hecho. Corriendo el tiempo, vino el cambio de gobierno, los chinos iban a construir en Manzanillo, y eso estaba muy adelantado, una planta de unos 1.800 megas, pero todo eso se volvió atrás porque el nuevo gobierno del presidente Abinader declaró que los chinos no tenían nada que buscar en Manzanillo y que eso se iba a hacer con Estados Unidos. Allí se diseñaron una planta criogénica para traer gas natural
2 plantas a gas natural para generar 820 megas, 600 megas en plantas solares, pero eso ha fallado. La planta que traería el gas natural no sabemos cómo anda. Ahora se está hablando de traer un barco metanero para que sirva de suplidor de gas a una de las plantas que creo que está terminada y que podrá entrar en un mes o algo así. El caso es que no se ha dicho cuántos millones el Estado va a cobrar en fianza de fiel cumplimiento o en bono como apoyo al buen cumplimiento de los compromisos, porque fíjese cuánto problema le causa al Estado, cuánta zozobra social por el incumplimiento de una planta y que entonces quien debió construirla no le pase nada. Eso es acomodar las cosas para dejar contento a alguien. Eso debió haberse dicho. Sí, hay una falla, un retraso, pero estamos cobrando 200 o 250 millones por fianza de fiel cumplimiento, porque cuando al Estado se le falla en cosas fundamentales, alguien tiene que pagar. Así es en todas partes del mundo, menos aquí. Eso fue como la frecuencia de radio y televisión. La ley de telecomunicaciones se hizo para que al Estado le entraran por lo menos 3.000 millones de dólares de venta de frecuencia. Aquí no entró un centavo porque se le regalaron la frecuencia a empresas, amigos de los presidentes y de los políticos. ¿Cómo el país puede avanzar así? Entonces, ¿cuál es el plan actual? El plan actual se llama Plan Activado de Expansión Eléctrica. Lo voy a leer. Primero, se pretende inversión en infraestructura, invertir 450 millones de dólares en línea de alta capacidad y en subestaciones para mejorar el servicio. 450 millones en esto. Sería bueno que se rindiera cuenta cómo anda esto, porque este es el plan actual. No vaya a incumplirse. Este sería el 7º, el 8º plan que tiene República Dominicana desde 1955 a la fecha. Ninguno se ha cumplido. Entonces, la incorporación de 2.174 megavatios de nueva capacidad. Perdón. Los cuales entrarían entre el 2025 y 2028. Quiere decir que para finales del 2028 deben entrar 2.179 megavatios. Ese es el plan actual. Y entonces, un palabrerío, colaboración pública-privada, porque esta colaboración es obligatoria y viene dándose desde que el sistema está compartido entre el sector público y el sector privado. Entonces, modernización del sector, implementando o instalándose tecnologías avanzadas para reducir pérdidas. ¿Qué pensamos nosotros que pudiera ser el plan para que el país salga definitivamente de este problema? Primero, instalar 600 megavatios urgente ya en plantas a Barcaza. Turquía es la nación que tiene casi monopolio. Esa gente fabrica cualquier cantidad de Barcaza con sus plantas y las venden, y casi todas las que hay por aquí, las que había en Cuba, que acaban de irse, ese pobre país no sabe
no se podrán alumbrar ni con tizones. Las plantas que mejoraban el sistema se fueron todas de Cuba. Ha quedado Cuba totalmente en penumbra. Pues 600 megavatios en esto. ¿Por qué? Porque esos 6.000, esos 2.179 no van a entrar con toda seguridad. Entonces, terminar de instalar los 600 megas que ha señalado la Presidencia de la República, que se han retrasado, y ayer tendríamos 1.200, con cargo a los 2.179. Entonces, instalar 200 parques de almacenamiento de electricidad para las plantas solares y las eólicas. Almacenar la electricidad en parques de almacenamiento, porque la mejor energía es la que obtenemos del sol, del viento, de la geotecnia, de todo eso, geotérmica, de todo eso. Es la mejor, la de las corrientes marinas. Pero ¿qué pasa? Las de las hidráulicas. Pero ¿qué ocurre? No podemos ordenar a la naturaleza que llueva si ella no lo determina. No podemos obligar a que el sol salga de noche. No podemos evitar las corrientes de nube que se colocan debajo del sol y matan el voltaje, el potencial de las plantas solares. No podemos ordenar a que siempre sople el viento. Entonces, ¿cómo mejoramos esta situación? Instalando parques de almacenamiento para que no importa a qué hora llegue el viento. Claro que el sol solo sale de día. Y todo esto podamos almacenar energía en esas plantas. Consumimos parte de la que generan día a día, pero también almacenamos para las noches, para las horas sin sol, parte de esa energía. Y esos parques hay que instalarlos. Ya la tecnología está en buen estado de avance y de confiabilidad. Tenemos también que instalar 600 megas más en plantas a gas como reserva fría. Nunca vamos a tener la seguridad del servicio eléctrico como en Miami, como en Nueva York, que pudiera irse por 1 minuto, 2, 3, 5, si no tenemos reservas frías. ¿Y qué son las reservas frías? Plantas que están listas para arrancar, pero que están apagadas, a la espera de que de cualquier cosa que ocurra. Usted no sabe que el sol está atravesando ahora por una etapa en que se han intensificado las llamaradas solares, que la corona del sol ahora emite, que alteran las emisiones electromagnéticas, que alteran las comunicaciones y la transmisión eléctrica aquí en el planeta. Todo eso ocurre y tenemos que estar preparados porque no vinimos a vivir aquí. Si podemos, es sí o sí. Ya la República es un hecho sí o sí, buscarle soluciones a lo que nos afecte. Y hay que instalar 300.000 medidores. Ahora voy a decir unas palabras finales sobre las famosas pérdidas de la sede. Vamos a decir esto. ¿Cuántos millones deben cobrar Edenorte, Edesur y Edeste? Que eso nunca se ha dicho. ¿Cuántos millones deben cobrar? Si no perdieran un centavo, cobrarían 3.688 millones de dólares cada año. 3.688 millones de dólares cada año. 3.688. ¿Cuántas serían las pérdidas técnicas normales? Un 12%.
Entonces, ¿cuánto se perdería de eso? 450 millones se perderían. 450 de pérdidas técnicas que se pierden en cualquier país, sobre todo de América Latina. Eso lo comprobamos con todo, ¿eh? Entonces, se dice que las pérdidas de la sede son 1.850 millones. Eso no es verdad. Porque se están poniendo como pérdida de las sedes 850 millones de dólares, que son el cumplimiento del mandato de los subsidios que plantea la ley 125, la Ley General de Electricidad del 2001. Es que la energía aquí está subsidiada para el 95% de los clientes. Entonces no podemos tener una doble discurso. No, esos 850 millones no son pérdidas de la EDE. Es el subsidio que manda la ley. Ahora podemos decidir quitar el subsidio. Pero esos 850 millones es la factura de su casa, que si usted no consume 700 megas, mire la factura y usted verá que usted le subsidia más de lo que usted paga. Usted se lo encuentra caro y yo también, pero de la factura que pagamos, 3.000, 4.000, 7.000, 5.000, nos subsidian más de lo que pagamos. Entonces se está poniendo como pérdida lo que es un subsidio legal. Las pérdidas reales a mí me dan que son 352 millones, no 1.850. Vamos a la última pausa. En este tema que subyuga, que concentra la atención del pueblo dominicano, porque ¿cómo es posible que en tantas décadas no haya aparecido un gobierno que resuelva este problema cuando la electricidad es problema en algunos países, pero en la mayoría de los países, de los 206 países que hay, crisis eléctrica, hay como en 40 o 50. ¿Por qué tenemos nosotros que pertenecer a ese grupo de países incompetentes? Vamos a la pausa. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. Tenemos que seguir hablando del sector eléctrico y por favor ustedes tengan un poco de paciencia, porque todo lo que hemos dicho es una presentación de datos absolutamente confiables, datos históricos, datos que aparecen en los estados financieros de las compañías que lo publican. Hay otras que están atrasadas, pero es bueno comentar por qué la energía eléctrica es el insumo fundamental del desarrollo. Incluso, no se asombre, la energía eléctrica es considerada en los estudios de desarrollo humano como el factor fundamental. Esto significa que mientras más energía eléctrica consume una nación, mayor calidad de vida tiene ese pueblo. Mayor calidad de vida tiene ese pueblo. Pongamos, por ejemplo, ¿cuántos kilovatios por persona consume Estados Unidos? Claro, Estados Unidos, al ser una vastedad tan inmensa, en Alaska no se consume la misma cantidad que en Miami. No, en Alaska se consume, de hecho, 26, 25 mil kilovatios por persona por año.
mientras que en Miami se consume 15, 16 mil, casi 10 mil kilos más por año en los climas extremadamente fríos por la cantidad de energía que hay que consumir para la calefacción y otras cuestiones. Porque la calefacción es prácticamente 10, 11, 12 meses del año en esos lugares extremos. Pero para que usted vea la importancia de la electricidad en la vida de los pueblos, Haití, ¿sabe usted qué porcentaje de la población haitiana tiene algún tipo de conexión eléctrica? Apenas el 30%. El 70% no tiene ninguna. Más del 70% de los haitianos han nacido, han crecido en un hogar donde nunca ha habido electricidad. Oigan lo que estoy diciendo. Cuando usted busca las estadísticas de las naciones, lo común es encontrar que una nación diga, tengo 96% de electrificación, 94, 98. No, en Haití está por electrificar el 70% de los hogares, porque solo el 30% tiene. La planta de mayor importancia en Haití es una hidroeléctrica construida en 1953. Se llama Peligre. La construyó el ejército de Estados Unidos en esos años. El batallón de ingeniería del ejército de Estados Unidos. Y se hizo para una capacidad instalada de 50 megas, pero está absorbida, está ya muy llena de sedimentos y tal vez no genere más de 25 o 30 megas. Pero esos circuitos no le llega a todo el mundo, además que no daría para nada, porque usted sabe cuánta el kilovatio consumen en Estados Unidos promedio. Estamos hablando de 18,000 kilos. En Puerto Rico, 5,000. Nosotros aquí, 2,500, 2,600. En Haití, 180. 180 kilovatios por persona por año. Y usted puede ver que sí es cierto que el consumo de kilovatios por año, por persona, tiene que ver con el índice de desarrollo humano y con la calidad de vida de la gente. Pero además, la electricidad ha entrado en un proceso muy curioso, pero de una importancia extraordinaria. Antes, la electricidad se usaba para una parte importantísima de las actividades humanas. La mayor parte de los juegos eran durante el día, los juegos de pelota, de deporte, todo. Hoy son casi todos de noche. Alumbrábamos las casas cuando se ocultaba el sol, pero es que hoy casi todos los edificios son inteligentes, tienen alguna puerta, tienen cámara, tienen esto, pero de los electrodomésticos hasta para preparar la comida, para el bienestar, para todo, son eléctricos. Es más, Paraguay es un país muy interesante. Como Brasil es muy llano, tiene el beneficio del Amazonas, pero Brasil no llega a los Andes. Por tanto, Brasil no tiene montaña, prácticamente no tiene montaña. Por eso, Itaipú, las presas enormes de Brasil, no las puede hacer en su territorio,
qué caso curioso, las tuvo que hacer en Paraguay, en un país vecino. Entonces, Brasil pagó por todo lo que costó, 14, 15 mil millones de dólares, para generar 12 mil, 14 mil megavatios, tal vez 20 mil. Entonces le da a Paraguay una parte de esa electricidad, la otra le toca a Brasil, pero como Paraguay no tiene 6 millones de habitantes, que no tienen mucho desarrollo, pues tiene que venderle la electricidad. Sabe que esa electricidad que Paraguay le vendía siempre a Brasil, ahora la está consumiendo en una parte proporcional significativa. ¿Por qué? Por el minado de la criptomoneda. El consumo de electricidad en Paraguay estaba entre los 4 o 5%, el aumento cada año. El año pasado subió a un 18% por la cantidad enorme de minado que se hace en las criptomonedas, porque esas máquinas, para poder generar dinero, consumen una impresionante cantidad de energía. El país también tiene un minado en criptomonedas y todavía no sabemos cuánta energía se consume en eso. Pero es que, ¿qué es lo que pasa? Nuestra vida ahora, sin darnos cuenta, depende demasiado de la inteligencia artificial, depende demasiado de esos celulares que muchas veces los más adultos los compramos por aguajear y compramos los celulares más caros, pero si el nieto no está cerca no lo podemos usar porque no sabemos. Entonces, y esto hay que decírselo, a ver si usted se estimula, porque también hay que estudiar el celular. No es que usted no sea inteligente, es que si no lo estudia, usted no sabe, porque eso hay que coger un manual para aprenderlo. Entonces creemos que no, que eso es como llegar a un edificio y ver una puerta y yo le doy a un ojito para que se ponga verde. Y entonces yo, no, hay que estudiarlo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Los edificios que se están construyendo cada vez más son inteligentes. El medio de transporte, la movilidad urbana e interurbana se está haciendo eléctrica en casi su totalidad. Entonces, es cierto que el consumo de electricidad en República Dominicana está creciendo a un 6%, un 7%, no. Posiblemente está creciendo a un 10% y a un 12%. Y ahora es que será lo grande, porque estamos estimulando a todo el mundo que compre carros eléctricos, pero estamos estimulando y cumpliendo fielmente los planes de expansión para que haya más electricidad para satisfacer esto. Cada 100 galones de combustible es sustituido por una cantidad de kilovatios en electricidad. Esto no es magia. Cada vez tenemos más aeropuertos más sofisticados. Nuestros propios hogares, las industrias, ni decir. Entonces, señores, la electricidad no es un insumo más de la sociedad. La electricidad es el control de hacia dónde vamos. Es cierto que queremos desarrollarnos, hasta que todavía hay un 15, un 20% de los dominicanos que apenas usan la electricidad. Imagínense ese pecado que tenemos, porque la pobreza es una vergüenza para los que no tenemos esa pobreza, porque nosotros tenemos una mayor concentración del ingreso nacional y ese 15 o 20% de dominicanos tienen una ausencia total de equidad, porque muchos dueños de empresas se ganan, y lo sé porque muchos los asesoro,
se ganan 400, 500 millones y no se gastan ni 60 millones en los empleados. Eso es justo, eso no es justo. Eso no es, pero no hablemos de justicia, eso no es equitativo. Entonces, el país tiene que prepararse. Todos tenemos que pagar la energía eléctrica. Es un crimen que usted utilice evasiva para bajar, para engañar a las empresas distribuidoras de electricidad. Eso es un crimen, porque le está haciendo un daño a toda la sociedad. Pero ya decimos, lo que se ha planteado aquí, diciendo cada año hay una pérdida de 1 o 2% del PIB, porque las pérdidas de la sede son 1.850 millones. Yo no hallo esa pérdida. No las encuentro. La verdad es que voy a buscar aquí exactamente. Las EDES deberían cobrar entre las 3.688 millones. Eso es lo que vale toda la electricidad que maneja el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, lo que manejan la sede, lo que era la CDE, 3.688 millones, datos del 2024. Eso es lo que deberían cobrar las tres. ¿Qué es lo razonable? ¿Cuáles serían las pérdidas razonables en el sistema? Pérdidas que ocurran en cualquier país de nuestras condiciones, sin hablar de Suiza, de Suecia, sin hablar de esos países. Las pérdidas que hay en Costa Rica, las pérdidas que hay en Ecuador, las pérdidas que hay en Guatemala. Sería un 12%. El 12% de 3.688 son 450 millones de dólares. Esas serían las pérdidas. Pérdida técnica. Pérdida, porque hay varios tipos de pérdidas. Está la pérdida por el robo y está la pérdida técnica. Es que nada es perfecto. En el sistema mismo se pierde eso. Un mal estado de un transformador, un mal estado de una línea, tantas cosas. Hogares o locales o empresas o industria donde el factor de potencia está por debajo de 0.90 cuando debería ser 1. Pérdida técnica. Bueno, los subsidios, y este es el tema, es que la ley 125 determinó que si el consumo eléctrico de un hogar, de un cliente, está por debajo de 100 kilos al mes, se le subsidia como el 60%, el 70% del valor real. El kilovatio le costará casi 6 centavos cuando el costo real, la tarifa, debería ser 14. Está dejando de pagar esa persona 8 pesos por kilo. Si es de 101 a 200, se le subsidia entonces no 8 pesos, sino como 5 y tantos pesos. Por eso es que si usted tiene una factura de 2.500 o de 3.000, a usted le están subsidiando más de la mitad. Y eso se hace porque lo manda la ley. Y todas esas, como el 90% o más de los clientes reciben subsidio, entonces los subsidios llegan a 850 millones al año. No podemos decir que eso es pérdida. No podemos sumarle eso a las pérdidas. Entonces tenemos que decir que las pérdidas son las pérdidas técnicas, que son 450 millones, y entonces el faltante,
porque las EDES cobran 2.040 millones. Deberían cobrar 3.688 si no se perdiera nada. Pero como se pierden 450 y subsidian 850 y cobran 2.040, eso es lo que cobran las sedes en datos actualizados, 2.040 millones. Entonces las pérdidas de robo son 352 millones, que sumado a las pérdidas técnicas hacen 800, casi 900 millones. Comprendemos el tema. Yo pienso que lo que falta en este país es que llegue al poder gente con mentes actualizadas que se ajusten a lo que demanda estos tiempos. Usualmente los gobernantes son abogados, gente, hay dos tipos de intelectuales, el intelectual humanista y el intelectual técnico-científico. Ya este país tiene que hacer lo que están haciendo las naciones que realmente están avanzando. Usted busca Putin, tiene dos doctorados, un doctorado en inteligencia de Estado y todo esto, y un doctorado en geopolítica. Además de que es un gran deportista, un hombre de puntualidad y de ejecución de planes, que hace las cosas cuando hay que hacerlas. Pero un Xi Jinping, la nación que está avanzando enfrente del asombro del mundo, Xi Jinping, que es ingeniero químico y doctor en geopolítica. Es que usted tiene que prepararse para dirigirlo. Entonces el país, como que si sigue eligiendo a quien no está preparado, no tiene que quejarse a nadie, porque usted está recibiendo lo que usted elige. Eso es. Pero además está el tema del clientelismo. Hay candidatos que nunca podrán ganar porque, bueno, ahora lo que está de moda es que hasta para ir a un meeting hay que dar un picapollo, hay que dar esto, casi suministrarle 2.000 o 3.000 pesos a cada gente. Bueno, ¿quiénes entonces podrán financiar eso? Ya usted sabe. No hay que preguntarle, ni hay que explicarlo tampoco. Entonces, si usted quiere un país que tenga las condiciones de echar para adelante y de progresar, está en sus manos. Limpie su mente y elija lo mejor. Porque sin buenos dirigentes, ¿quién es que va a resolver las cosas? ¿La van a resolver los problemas nuestros los suizos? ¿O la va a resolver el viento? ¿O el perfume de las flores? No, tiene que ser los ciudadanos, usted, con su mentalidad, con sus acciones, con sus decisiones. Este tema de la electricidad no se puede posponer más, porque va a costar rebeldía social, la está costando, demasiado dinero, porque cada vez que se complique más, para resolverlo hay que buscar más dinero. ¿Y quién es que tiene que pagar todo a final de cuentas? Los ricos. Por eso son ricos, cada vez son más ricos. La concentración de la riqueza de este país es brutal. Los ricos cada vez pagan menos impuestos, pagan menos, y la masa del pueblo, clase media y población sencilla, es la que paga los platos rotos. Es así. Fíjese, hace 40 años el costo de la fuerza laboral del trabajo en el Producto Interno Bruto
era el 28%. Eso quiere decir que el costo del trabajo, de las labores para generar la riqueza del país, era el 28%. ¿Cuánto es hoy? Apenas el 18%. ¿Qué quiere eso decir? Que el financiamiento, el capital y la tecnología ha aumentado la participación en la generación de riqueza, que es la misma cosa. Y el trabajo mental, intelectual, manual, ha caído en su participación y apenas hoy es el 18 cuando antes era el 28%. Entonces, la electricidad, en vez de disminuir su significación, va a ir aumentándola. Porque cada vez nos hacemos más eléctricos, cada vez dependemos más de la electricidad, cada vez nos llega más cerca el Internet de las cosas, la 5G y ahora la inteligencia artificial, la movilidad eléctrica, el teléfono del que dependemos todo, por el que hacemos nuestra compra y nuestra venta incluso, y nuestra transferencia bancaria. Muchas gracias y esperamos que este trabajo que hemos hecho con tanto interés sobre las causas reales de la crisis eléctrica, ustedes lo hayan compartido. Muchas gracias aquí en Sabiduría Popular.